¿Qué tal? Bueno, ya estoy ahora sí de este lado y ya estamos allí grabando, ¿verdad? Ok, vamos a continuar en este miércoles de inflexión, hablando un poco acerca de unos personajes que están en la vida del rey David. Salen allí en sus historias, en su ministerio, desde que él es joven hasta que ya es un anciano y prácticamente cuando él muere. Entonces le voy a pedir a Alex Hernández Ignacio. ¿Puedes prender tu micrófono, Alex Hernández Ignacio? Ya estoy, Juan. ¿Ya estás? Sí. A ver, Alex Hernández Ignacio, sin temor a equivocarte y sabiendo que todos te escuchamos y que además se está grabando la sesión, menciona los 4 nombres de los apóstatas o de los personajes que ya hemos visto en miércoles de inflexión. Adelante, Michelle. Es Abiatar, Absalón, Seba y Amnón. Ok, bueno, casi la andaba regando, pero sí. Abiatar, muy bien, el sacerdote. Seba, Absalom y Amnón. Excelente, Michelle, te doy mi like. El día de hoy vamos a estar hablando de otro personaje y entonces les voy a compartir mi pantalla. Si tienes algo que decir o alguna pregunta o algo que comentar, pues entonces me vas deteniendo, ¿sale? Entonces comparto aquí mi pantalla. Bueno, Roma, ¿me puedes desbloquear la opción de compartir pantallas, por favor? Sí, ya voy. Gracias. Mientras voy pasando lista, a ver aquí quién está. Bueno, lista. Listo. Gracias. Ya estamos allí. Ahora voy a mandar la presentación en pantalla completa y ustedes me dicen si se ve o no. Ajá. Pásame son mis libretas y mi Biblia, porfa. Me pongo para que se vea. Los micrófonos prendidos, pero bueno, a ver. Ustedes me dicen, ¿allí se ve la pantalla completa? Sí. ¿Se ve? Gracias. Ok, entonces voy a hablarles hoy en esta noche acerca de Jonatán o Jonathan, no sé realmente cómo se diga, yo lo voy a nombrar Jonatán. Y pon atención en este primer texto, en este primer verso que aparece aquí en la introducción, y toma nota de él. Dice así: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Y subraya la última frase porque al final vamos a regresar a ella. Dice así: inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Repito la frase: inseparables en su vida, fueron separados. Ahora, empecé al revés, es decir, empecé con el final de Jonatán y estos versos los escribe el rey David. ¿Cuándo? Cuando él se entera que Jonatán y que Saúl ya están muertos. Y entonces él escribe un tipo de salmo, un tipo de poesía, de luto, y me sorprende esta frase que dice: inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Ahora quiero decirte lo siguiente: de los 12 ingratos o de los 12 personajes de los que vamos a estar comentando, creo yo, Jonatán es el menos. Si tuviera que enumerarlos del 1 al 12, donde el 1 es el peor de todos, yo creo que Jonatán andaría en el lugar 11 o 12. En mi opinión, es el menos peor, pero vamos a ir revisando poco a poco su vida. Intencionalmente yo he omitido los capítulos de la Biblia, pero básicamente todo lo que vamos a revisar está en Samuel, en primera de Samuel, para que tú con calma lo puedas
leer en tu casa. Ahora sí, me paso a la siguiente y vamos a mirar primero cuál es el contexto o cuál es el panorama en el cual la Biblia introduce a Jonatán. Y Jonatán y Saúl empiezan juntos. Saúl es el rey, Saúl es su padre, y ve cómo los introduce aquí en este versículo la Biblia. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, es decir, en el segundo año, escogió a 3,000 de Israel, de los cuales con Saúl estaban 2,000 en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán. Aparece aquí mencionado Jonatán, y ya nos dice la escritura que tiene asignados 1,000 soldados. Saúl se quedó con 2,000 y Jonatán tiene 1,000. Dice, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. El siguiente versículo o el siguiente verso dice así, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Ahora, eso es lo que dice la escritura. Yo voy a ir sacando algunas conclusiones y mi deseo es que tú pudieras concluir lo mismo. Bueno, primer aspecto o primera conclusión muy sencilla. Jonatán es un príncipe valiente de la casa de Saúl, hijo del rey. He allí sus características. Jonatán es un príncipe, claro, es valiente, por supuesto que sí, de la casa de Saúl, esa es su familia o esa es su tribu, y es hijo del rey. Hasta allí yo creo que todos estamos de acuerdo. Él está en el palacio mucho antes que David. Mientras David todavía se está dedicando a las ovejas, mientras David está ya luchando quizás con el oso, con el león, mientras está cantando salmos al Señor, allí donde él cuida sus ovejas, ya Jonatán es un príncipe. Y no solamente es un príncipe, ya también es un guerrero, alguien que se está enfrentando contra los filisteos. Una figura importante en el desempeño de Jonatán es Saúl. Por eso, aunque el personaje principal de esta noche no es Saúl, aparece mencionado junto con Jonatán. Ahora, ten en cuenta esto, Jonatán es su hijo. Jonatán es el descendiente directo de Saúl. Y sus historias son paralelas o van a ir paralelas. Jonatán, y esta es una conclusión muy importante, es un fiel siervo de su líder. Jonatán es un fiel siervo de su líder. Y esa es una característica que va a seguir a Jonatán toda su vida. Es fiel a su líder. ¿Y quién es su líder? Es Saúl. Es un hombre fiel. Entonces, este Jonatán tiene características buenas, o que tú y yo también debemos de cultivar, como la fidelidad a nuestros líderes. Y siguiente, las hazañas de Jonatán al inicio, es decir, en los primeros capítulos donde aparece, son de un héroe. Por ejemplo, algo que tú y yo hemos escuchado muchas veces cuando hablamos de 5 doctrinas, es la historia de Jonatán y de su escudero. ¿Y qué dice la historia de Jonatán y su escudero? Bueno, pues que estaban en medio de una batalla en un campamento, listos para atacar, y Jonatán concluye correctamente y dice a su escudero, vamos, porque seguramente el Señor puede salvar con un ejército o puede salvar con 2 personas. Y esa es una conclusión correcta de Jonatán, entender que para Dios es igual de sencillo o igual de simple salvar con un ejército como el que estaba acampado o salvar con 2 personas. Entonces Jonatán no tiene dudas acerca de lo que Dios puede hacer. Lo único que quiere es una señal para saber si Dios lo quiere hacer. Y esa es una historia muy sorprendente. Es de un guerrero que junto con su escudero vencen a todo el ejército de los filisteos. Por eso pongo aquí, sus hazañas son de un héroe o son una figura muy importante en Israel. Me paso a la siguiente. Saúl y sus decisiones. Saúl es el líder, Saúl es el rey, Saúl es la persona que Dios
eligió, o no que Dios eligió, sino que Dios permitió que estuviera en el reinado, porque algo que debemos de decir de Saúl es que fue un rey conforme al corazón del pueblo. Fue un rey elegido porque al pueblo quería ser como las otras naciones, querían tener un rey. Entonces, cuando ven a Saúl grande, cuando lo ven fuerte, cuando saben que es de la tribu de Benjamín, dicen, este es el que queremos. Y Dios lo único que hace es decirle a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Úngelo, pero adviérteles lo que el rey va a hacer. Y este es un rey que aparece. Ahora este rey tiene decisiones. Escucha lo que dice aquí. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Ve la decisión del líder o ve lo que sale de la boca del líder, y él trae una maldición y dice que nadie del pueblo coma todavía. Pero lo siguiente es que el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, subraya lo siguiente, mi padre ha turbado el país. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Entonces aquí te comparto estas conclusiones. Jonatán entiende que Saúl está equivocado. Sin embargo, se somete y el pueblo lo salva. Algo muy importante. A veces podemos entender o podemos darnos cuenta que el líder o la persona responsable o la persona que está allí a veces está equivocado o a veces no se da cuenta que sus acciones, en lugar de traer una bendición, están trayendo hambre al pueblo, están trayendo, dice aquí, el pueblo desfallecía. Jonatán en ningún momento se rebela contra el rey porque él pudo fácilmente haber convocado ejército y haber causado una división en ese momento. Él se somete a las consecuencias y por causa de someterse es el pueblo el que lo salva, es el pueblo el que le dice, ¿sabes qué, Saúl? No, no te pases. Lo que hizo Jonatán es muy importante. Ve la siguiente conclusión. Los líderes afectan o benefician a su equipo por las decisiones que toman. Que el pueblo no coma hasta que haya sucedido esto. Y ya había pasado mucho tiempo y el pueblo no comía, y si no comía no tenía fuerzas, y si no tenía fuerzas empezaba a desfallecer. Y Jonatán, que no había escuchado esa indicación, dice, yo me voy a lanzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? Que derrotemos a los filisteos. Entonces, como líder debemos de entender que hay una responsabilidad sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que enseñamos, sobre lo que hacemos, y eso trae consecuencias. Pueden ser buenas o quizás puedan ser malas a la gente que nos rodea. Ahora, la siguiente está a una escala mayor o más grande, pero tú la puedes poner a una escala del tamaño de tu casa, del tamaño de la congregación, del tamaño de tu empresa, del tamaño de tu escuela. Y una mala decisión puede turbar al país, o una mala decisión puede turbar, puede dañar, puede afectar tu casa, puede afectar a tu salón de clases, puede afectar al grupo de jóvenes, puede afectar a la iglesia misma, si tú eres un líder. Ahora, observa lo siguiente, y es muy sorprendente esta afirmación. Jonatán aclaró su visión aun cuando desobedeció a Saúl. Jonatán aclaró su visión o pudo ver con claridad lo que Dios estaba haciendo, pudo ver con claridad la victoria que Dios había dado, aún y cuando había desobedecido a Saúl. Entonces, eso es importante porque todo el pueblo, en obediencia a Saúl, había dicho, está bien, el rey dijo, no comamos, no hay que comer porque hay una maldición y hay una pena de muerte. Y Jonatán, que no había escuchado esto, eso es de rescatar, si conoces la lectura o la historia, él no había escuchado estas palabras, sin embargo se somete a lo que el rey le pudiera hacer. Y es por esta desobediencia, si tú lo quieres llamar así, que la visión de Jonatán es clara, se aclara. Qué sorprendente, ¿verdad? Ahora,
Aquí es donde va a entrar el tercer personaje y este se llama David. Y de David seguramente has escuchado mucho, pero las tres vidas corren en la misma línea del tiempo. ¿Cuál? La vida de Saúl, la vida de Jonatán y ahora va a entrar en acción la vida de David. Ve lo que dice aquí. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. ¿A cuál filisteo? A Goliat. Y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Ahora, si tú conoces la historia, primera de Samuel capítulo, creo que es 17 o 18, nos narra el encuentro de Jonatán con David. ¿Y cómo es este encuentro? Después de la batalla con Goliat, después de que ya le cortó la cabeza. ¿Alguien quería decir algo? Ok. Después de que ya le cortó la cabeza, entonces ya cuando lo traen acá con Saúl, allí lo ve Jonatán, allí lo conoce. Y dice que desde ese momento se hacen camaradas, se hacen amigos. Ahora ve lo siguiente. Es una conclusión que yo te comparto. Es nuestra responsabilidad hablar bien de nuestros hermanos, pero debemos confrontar el error o el pecado en ellos. Jonatán está hablando bien acerca de David, le está diciendo al rey: ¿sabes qué? Rey, David al que tú quieres matar es el que venció al filisteo, es el que le dio una salvación a Israel, tú mismo lo viste, te alegraste con él. Entonces habla bien de David, pero al mismo tiempo confronta ¿a quién? Confronta al rey Saúl. Debemos confrontar, y es una palabra que no nos gusta porque pensamos que confrontar tiene que ver con atacar a las personas, y no es así. Confrontar tiene que ver con trabajar con esta parte del pecado, con esta parte donde no hay identidad, con esta parte de que estás fallando en algo, y en amor te confronto, te digo: ¿sabes qué? No es correcto, ¿sabes qué? No está bien, ¿sabes qué? Recuerda lo que Dios ha hecho. No puedes ser como Saúl, que de pronto como que se le olvidó todo lo que David había hecho y representado. Ahora, si Dios está usando o manifestando su poder en alguien más que está bajo nuestra cobertura, o que sirve con nosotros, o que es parte de nuestro equipo, o que es parte de nuestra casa, de nuestra familia, debemos impulsarlo y apoyarlo, nunca estorbarlo. Si Dios está usando o manifestando su poder en alguien más que está bajo nuestra cobertura, a lo mejor no en nosotros, pero en alguien que forma parte del grupo, del equipo, mi conclusión y mi petición es que lo impulsemos, que lo apoyemos, que no lo estorbemos, que no seamos como un Saúl que todo el tiempo le quiso meter el pie a David, cuando evidentemente Dios estaba haciendo cosas con David. Y seguramente que eso lo podía ver Saúl, pero en lugar de apoyarlo, en lugar de impulsarlo, sintió celos, sintió ganas de matarlo y todo el tiempo le puso el pie. Siguiente. Un buen líder busca sacar lo mejor de sus seguidores y que estos utilicen sus dones y talentos para el reino. Un buen líder busca sacar lo mejor de sus seguidores y que estos utilicen sus dones y talentos para el reino. Ahora, aquí voy a comparar un poco a David con Saúl. Y la comparación es en este sentido. La Biblia dice que cuando Saúl era rey, de pronto él fichaba o él seleccionaba a los soldados en Israel. En otras palabras, veía que había hombres valientes que eran buenos guerreros, los observaba y decía: yo quiero estos para mi guardia personal. Hacía de soldados que ya eran buenos parte de su equipo. Y esa es la manera en que se conducía Saúl. ¿Cómo lo hacía David? David se juntaba con los peores, se juntaba a lo mejor con los miedosos, se juntaba con los locos, se juntaba con los
que no eran valientes. Pero después de estar un tiempo con David, él los convertía en valientes. O algo sucedía que David lo que hacía es que sacaba lo mejor de sus seguidores y permitía que estos usaran sus dones y sus talentos para el reino. O David encontraba hombres comunes y corrientes y los convertía en guerreros, los convertía en soldados. Saúl simplemente lo que hacía es que los fichaba. Ah, ya eres un valiente, vente conmigo. Pero David decía, no, quizás eres un cobarde, pero soy un líder, te voy a pulir, voy a trabajar contigo, te voy a amar, te voy a apacentar, te voy a confrontar y en el proceso voy a sacar valientes. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Me paso al siguiente. Un mal líder a veces nos escuchará. Observa, un mal líder a veces nos escuchará. Es nuestra responsabilidad hablarle con respeto y claridad acerca de la situación. No veo aquí en el pasaje que Jonatán haya insultado al rey, diciéndole eres un tonto, que no te acuerdas, eres un carnal, Dios ya no está contigo. Yo no veo ese trato de Jonatán hacia Saúl. Sin embargo, sí veo que lo está confrontando. Sí veo cómo le está diciendo, ¿sabes qué? Voy a hablar, a lo mejor me escuchas o a lo mejor no me escuchas, pero de todos modos, en el amor de Dios, con respeto, voy a ser claro acerca de la situación. Y la situación es que estás persiguiendo a un hombre que ha servido fiel contigo, que le ha dado victorias al pueblo, que te ama, que nunca ha buscado tu mal. Y tú lo que estás haciendo es querer acabar con él. Entonces, a veces nos escuchará, a veces no, pero de todos modos es nuestra responsabilidad hablarle con respeto y ser claros acerca de la situación. Me paso a la siguiente. Afrontar las consecuencias de nuestros actos. Yo conozco personas que lo que quieren o lo que menos quieren es afrontar las consecuencias de sus actos. Quieren mentir, quieren evadir, quieren echarle la culpa a otros, pero pocas veces dicen sí, lo que hice, lo que dije, la manera en que concluí, la manera en que me comporté, la manera en que planeé las cosas, me llevaron a estas consecuencias y asumo esa responsabilidad. Dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Creo que se parece a una que ya habíamos revisado. Bueno, a ver si no la repetí. Jonatán afronta las consecuencias de no obedecer la voz del rey. Y a veces cuando desobedecemos, necesitamos afrontar las consecuencias. Es importante decir, ok, desobedecí, hice lo que pensé que era correcto, hice lo que pensé que era bueno, pero entiendo que ya había una orden, había una indicación, voy a asumir las consecuencias. Ahora ve lo siguiente, lo que Dios hizo a través de Jonatán fue más grande que la orden del rey. Y me estaba acordando de un ejemplo que quizás sea más familiar a nosotros, pero un día está Pedro, está con Juan y ellos están predicando. Y hay unas autoridades, en este caso autoridades religiosas de su nación, y los mandan a llamar y les dice, ¿sabes qué? No quiero que hables nuevamente en el nombre de Jesús. Los azotan y se van. Y lo que hacen estos hombres, Pedro y Juan, es seguir hablando acerca del mensaje de Jesucristo. Están ahí en el templo, están hablando, están predicando, están enseñando, están ministrando a las personas y de pronto son llamados nuevamente. Y les dicen, ¿qué acaso no les prohibimos? ¿Qué acaso los azotes que les dimos no fueron suficientes? ¿Por qué siguen hablando en el nombre de Jesucristo? Y ellos
tienen unas palabras que son muy sorprendentes y dice, nos conviene más obedecer la voz de Dios que obedecerlos a ustedes, aunque nos sometemos a las consecuencias. Y eso es muy importante, que aprendamos a escuchar la voz de Dios y someternos a las consecuencias, porque a veces hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios nos ha dicho, trae consecuencias. A veces persecución, a veces daños morales, a veces te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tus pertenencias, puedes ser señalado, puedes ser expulsado, pero es más importante escuchar lo que Dios está haciendo o entender que lo que Dios hizo a través de Jonatán es más grande o es más importante que la orden del rey, aunque él sea el rey. El pueblo reconoce que fue Dios quien actuó a través de Jonatán. El pueblo no es tonto o las personas no son tontas. Hay un discernimiento también en ellos y pueden entender lo que Dios está haciendo. Última. A veces lo único que nos puede salvar de una mala decisión de liderazgo es el mismo pueblo o la iglesia. A veces lo único que nos puede salvar de una mala decisión de liderazgo es el mismo pueblo o la iglesia. Si tú estás en un lugar donde sientes o piensas o has concluido que ese liderazgo, esas personas, los pastores, la gente que puso allí, pues es gente que, como tipo Saúl, del tipo de Saúl, del estilo de Saúl, malo, que maldice, que busca ponerle el pie, que hace todo en contra tuya, mi consejo es que los ames, que les sirvas, que les seas de todos modos fiel, porque ve, este es lo que está enseñando Jonatán y también es lo que nos está enseñando David. ¿Cuál era la conclusión de David? Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Si es de Dios, si Dios realmente me llamó, si Dios realmente me quiere aquí como rey, Él va a hacer las cosas. Mi responsabilidad ahora es seguir o servir o ser fiel o ser transparente. Déjenme ver a qué horas son. Ok, vamos avanzando. Saúl, Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Ahora observa lo siguiente. Saúl le tomó aquel día. ¿Cuál día? El día en que derrotó al filisteo. Pues claro, porque acuérdate de esto. Saúl ve buenos soldados, buenos guerreros y dice, ¿sabes qué? Te quedas conmigo, te quedas en mi guardia personal. No vas a ver en ningún lugar que Saúl entrene soldados o que tenga una academia donde salgan soldados. Eso no le interesa a Saúl. Lo que le interesa es tomar gente que ya es un guerrero, que ya es alguien diestro, que ya está en el ministerio, que ya sabe tocar, que ya sabe enseñar. Y lo único que dice, ¿sabes qué? Vente conmigo. Aquí te va a ir bien, ya no te vayas a tu casa. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. El talabarte es como el cinturón, esta parte que va aquí en el pecho donde colocan también las armas. Ahora ve lo siguiente. Este es el primer encuentro de un príncipe con un pastor de ovejas. En este momento Jonatán ya es un príncipe, ya tiene a su cargo 1000 hombres, es el hijo del rey, y David apenas es un pastor de ovejas. Su primer batalla o su inauguración como soldado es como un pastor de ovejas, porque cuando tú lees la historia de David y Goliat, te das cuenta que él dice, ¿sabes qué, Saúl? Pues serás el rey y serás muy soldado, pero yo nunca he probado con armadura. Yo lo único que sé hacer es pastorear ovejas, una honda, unas piedras, un cayado. He luchado con leones, he luchado con otros animales. Entonces, la primera batalla con el gigante va a ser así como un pastor de ovejas. Y este es el encuentro entre un príncipe y un pastor. Ahora, Jonatán ama a David. Y aquí me hice una pregunta. ¿Estoy amando? ¿Yo también estoy amando a mis hermanos? Una cosa es amarlos y otra cosa es ser convenenciero. Una cosa es amarlos y otra cosa es
ser hipócrita. Una cosa es amarlos, o también entiendo que amar es corregir, en eso estoy de acuerdo. Pero al menos aquí hay un amor. Y yo me hice esta pregunta, ¿estoy amando a mis hermanos? Jonatán al menos amaba a David, al menos decía David, ¿sabes qué? Hay un amor fraterno entre nosotros. Ahora, yo conozco a algunos que no aman, esa es la verdad. Están contigo, si quieres estamos en la misma iglesia, a veces servimos hasta en los mismos equipos, pero de eso a que haya un amor fraternal entre nosotros es muy diferente. Como humanos civilizados que somos, ¿verdad? Nos saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nada más. Pero necesitamos también cultivar esta parte del amor fraternal, del amor hacia nuestros hermanos. Jesús todavía fue más específico y dijo, no solamente ames a los que te aman, porque si amas a los que te aman, pues eso hasta lo hacen los incrédulos. Eso no tienen, en el reino no tienen ningún nivel, o no tiene, eso es lo más bajo del amor. Es más, a lo mejor eso ni está en la conclusión de Jesús, porque él dice, ama a los que no te aman, ama a los que te están haciendo la vida de cuadritos, ama a esos. Si solamente amas a los que te aman, pues no hay nada que tenga que ver con el reino. Me paso a la siguiente. Jonatán es un hombre de pacto, y esto es algo que vas a ver en la vida de Jonatán. Pacta varias veces con David, un hombre de pacto, alguien que sabe pactar y que sabe guardar el pacto. David también, Saúl no. Saúl no es un hombre de pacto, Saúl no es un hombre de palabra. Saúl es de lo peor que existe, ¿sale? Jonatán, aunque es su hijo, entiende pacto. Ahora, Jonatán sabe dar presentes a David. Simbólicamente, Jonatán le entrega su manto y sus armas al futuro rey. Simbólicamente, Jonatán le entrega su manto y sus armas al futuro rey. Quizás en ese momento Jonatán no lo sabe. Quizás lo que hace es algo por el amor que siente, porque dice, mira, este es un pastor, este no es un guerrero, ni siquiera tiene armas, entonces le doy mis armas, le doy un manto porque a lo mejor viene vestido de pastor y ahora va a estar aquí en el palacio. Pues ahí te va, David, te voy a sembrar una túnica, te voy a sembrar una ropa y te voy a sembrar una espada, un arco y un talabarte. Está invirtiendo ¿en quién? En David. Y eso a la larga, acuérdate que hay un principio, todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Y en este momento, quizás sin saberlo, o quizás sin ninguna conveniencia, porque a veces también la gente siembra por mera conveniencia, porque sabe que va a sacar algo de las personas. Yo no creo que sea lo que está haciendo Jonatán. Yo creo que es una persona que, como dice, de corazón, de amor, de algo puro, está poniendo algo en David. Y eso va a dar frutos más adelante, aunque tú no lo creas. Voy a lo siguiente, ya casi vamos a ir al cierre de esta sesión. No hay punto neutro, así titulé no hay punto neutro. A veces tenemos una frase muy común que decimos, no, pues yo soy neutral, yo ni blanco ni negro, yo gris. Yo soy neutral, yo no tomo postura, yo mejor me quedo aquí en medio. Y ve lo que dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que me matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Aquí están las conclusiones que te comparto. Saúl, que es el rey, que es la autoridad, que es la persona responsable, digamos, da una instrucción como líder. ¿Y cuál era la instrucción? Maten a David. Pero cumplirla requiere discernimiento. Y es algo que a veces no tenemos, o es algo que a veces no queremos o no desarrollamos el discernimiento, porque el discernimiento me permite entender si eso que tengo que hacer es correcto o no es correcto. A veces preferimos ser nada más como borregos, ¿verdad? Pues tú nada más dime si me subo o me bajo. Súbete, pues me subo. Bájate, pues me bajo.
¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está esta habilidad que Dios nos ha dado para probar, para medir, para entender? Ahora, si nada más obedeces por obedecer o como el borras, el ejemplo que siempre nos han dicho es muy importante y es muy chistoso. Tú dices que obedeces a todo lo que te digo, ¿verdad? Pero si te digo que te eches de cabeza al pozo, seguramente no lo vas a hacer. Allí sí vas a decir, no, pues eso no lo hago. Requiere cierto discernimiento, requiere a veces para cumplir ciertas cosas entender. Y aquí Jonatán no puede obedecer eso. ¿Cómo crees que voy a matar a David? Es imposible. No, no lo voy a hacer. Pero ve lo siguiente, y esto es cuando ya las cosas se empiezan a poner feas para Jonatán. Acuérdate lo que empecé diciendo, ¿eh? Para mí el de los 12 es el menos feo, o el menos ingrato, o el menos apóstata, porque tiene algunas cosas que no checan. ¿Y qué es lo que no checa? Jonatán se trató de mantener neutral, y esta actitud a la larga le va a afectar. Es decir, ni se va con David, ni está con Saúl. Está como en un punto medio. Quiere ser como un intermediario. Quiere ser como alguien que está mediando las cosas. A lo mejor en un inicio es válido, pero conforme vas avanzando en la visión, conforme vas entendiendo lo que Dios quiere hacer, necesitamos tomar postura. No se vale ser neutrales todo el tiempo. No existe un punto neutro en el reino. ¿Es luz o tinieblas? ¿Es muerte o vida? ¿Es Saúl o David? Así de extremo, la verdad es que sí. Si tú estás en un punto neutral donde dices, no, pues yo aquí al fin no le caigo mal a estos, ni le caigo mal a aquellos, lo mejor es que en algún momento te definas y digas, ¿sabes qué? Es hacia acá, o ¿sabes qué? Es hacia allá. No podemos permanecer neutrales todo el tiempo. A la larga eso nos va a afectar. Debemos tomar riesgo y entender que los neutrales o tibios, porque la Biblia también los menciona como tibios, tarde o temprano afrontarán su indecisión. No pienses que por mantenerte neutral o tibio, o que no quieres tener problemas, que no quieres decir sí o no, no pienses que eso a la larga te va a beneficiar. Todo lo contrario, te va a perjudicar. Tarde o temprano esa postura de tibieza, de no querer arriesgar, de no querer empezar, de no querer cambiar de conclusión, de no querer dejar lo que has hecho siempre y moverte hacia otra cosa, tarde o temprano esa neutralidad o esa pasividad o ese espíritu de querer reconciliar todas las cosas o querer quedar bien con todos al mismo tiempo, a la larga te va a traer problemas. A la larga te va a traer consecuencias. Lo vamos a ver con Jonatán. Ahora subraya esta y creo que esta es la más importante de todas. Saúl, en mi opinión, representa el pasado. David representa el futuro. ¿Y qué representa Jonatán? Jonatán representa la inflexión. Hay un momento en la vida de Jonatán en que está como tú y yo los miércoles, en un punto de inflexión, donde o sube hacia David o regresa hacia Saúl. Jonatán entonces representa o simboliza un punto de inflexión. Saúl es el pasado. Dios estuvo con él, Dios lo llamó, Dios ya lo desechó y ya lo único que está haciendo en su reinado, porque todavía tristemente va a cumplir 40 años de rey, es vivir del pasado, vivir de la unción que algún día tuvo, vivir de las victorias que algún día logró. Tristemente Saúl fue un rey que si duró 40 años, a lo mejor Dios estuvo con él los primeros 5 años o quizás los primeros 4 años, y todos los demás años de su vida fue un rey desechado. ¿Y de qué crees que vive una persona desechada o que solamente está pensando en el pasado, en lo que hizo algún día? Pues lo único que vive es de su pasado. Y yo he hecho una frase o me he inventado una frase. Aquellos que solamente viven de su pasado, realmente ya no están vivos. No, pero es que hace años cuando yo hice, cuando yo fui, cuando yo tuve, y parece que toda su vida se quedó allá hace años. Y yo digo, qué bueno, pero si solamente estás viviendo del pasado y no tienes victorias nuevas, no tienes sueños nuevos, no tienes fuerzas nuevas, como dice el Salmo, entonces realmente ya no estás vivo. Eres quizás una momia como Saúl. Ahora, David representa el futuro porque Dios le había dado muchas promesas y
El futuro no es algo a lo que llegamos inevitablemente, el futuro es algo que construimos. Literalmente el futuro no existe, el futuro lo construimos. Aunque Dios ha dado promesas, aunque Dios ha dado palabras y que son proféticas y que son ciertas, nosotros avanzamos hacia ese futuro o nosotros nos detenemos hacia lo que Dios quiere. Y David en su ministerio está avanzando hacia el llamado, hacia el propósito, hacia la meta. David representa el futuro y Jonatán está en medio. Es el punto de inflexión. Me voy a las conclusiones y ve lo siguiente, y lo tomo del texto que está allí. Jonatán sabe el futuro de David y conoce el pasado de Saúl. Ve qué punto de inflexión tiene Saúl. Digo, ¿qué punto de inflexión tiene Jonatán? Sabe el futuro de David y conoce el pasado de Saúl. ¿Cómo no lo va a conocer si es su hijo? ¿Cómo no se va a acordar que cuando lo querían ungir por rey, ¿a dónde crees que lo fueron a encontrar? Escondido. Y quizás Jonatán fue el que llevó al profeta y le dijo, ¿sabes qué? El escondite de mi papá es este. Mi abuelo lo mandó por unas asnas y ¿qué crees que? Bueno, Jonatán conoce su pasado, pero también, en cierto sentido, está concluyendo bien acerca del futuro de David. Ve lo que dice el versículo, dice, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Nada más revisa esta afirmación, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Y se está anticipando, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David, no dice de la casa de Saúl, dice de la casa de David. Pues claro, porque Jonatán alcanza a ver el futuro, alcanza a entender lo que Dios quiere hacer, lo alcanza a percibir. Está en un punto de inflexión. Mi pregunta es esta, ¿qué lleva a un hombre de pacto? ¿Qué lleva a un hombre de pacto el seguir fiel a una causa perdida? ¿Qué lleva a un hombre como Jonatán que sabe hacer pactos, que ve lo que Dios quiere hacer con David, a seguir o a quedarse con Saúl? ¿Qué lo motivó a quedarse con Saúl hasta el último? Cuando está entendiendo, cuando se ha dado cuenta que Dios va a hacer algo con David, no con Saúl. Seguramente que Jonatán sabía que su padre, que Saúl ya era un rey desechado, seguramente en algún momento escuchó o supo o se dio cuenta que Dios ya no estaba con Saúl. Tan se dio cuenta que dice que Dios le envió un espíritu que lo atormentaba y tuvieron que enviar a David como buen ministro, como buen músico, a calmar. ¿A quién? A Saúl. Entonces, ¿qué pasa con este Jonatán? ¿Por qué sigue fiel a una causa que ya está perdida? Ahí déjala para que tú lo concluyas. Ok. Esta no me gusta, pero no encontré otro título. Dice, una forma refinada de mentársela a Jonatán. Una forma refinada de mentarle, ¿ya saben qué? A Jonatán. Imagínate que un rey, un líder principal, haga esto o diga esto. Suena feo, ¿verdad? Suena grosero, pero no lo digo yo o no lo inventé. Es más, está en la Biblia. Dice así, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, y aquí está, hijo de la perversa y rebelde. Aquí en México decimos de otra forma, nada más que no me atrevo a decirlo, pero Saúl está diciendo, hijo de la perversa y rebelde, ¿no? Para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, ve, ya no le dice David, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Ve, algunos líderes ofenden, pues claro, como Saúl. Otros líderes confrontan, pues claro, como Jonatán. Algunos más te llevan a alcanzar propósito en el reino, pues sí, como David. Vuelvo a repetir, algunos líderes te ofenden, como Saúl. Otros líderes te confrontan, como Jonatán, pero algunos más te llevan a alcanzar propósito en el reino, ¿como quién? Como David.
Saúl ya sabe que en cierto modo Jonatán está con David, pero Jonatán quiere seguir con Saúl. La pregunta es ¿por qué? Saúl ya se la solía, ¿sabes qué? Yo creo que tú no estás conmigo, Jonatán, tú ya me volteaste bandera, ya estás con David, ya lo sé. Antes lo sospechaba, pero ahora me consta que no estás aquí conmigo, estás con el hijo de Isaí. La pregunta es, ¿por qué Jonatán quiere seguir con Saúl si ya lo descubrieron? ¿Te acuerdas lo que te dije? No puedes permanecer neutral todo el tiempo y en este momento como que las cosas se le están saliendo de control a Jonatán. Su padre le dice, hijo de la perversa y rebelde, ¿tú has elegido al hijo de Isaí? O ya me di cuenta que ya me volteaste bandera, ya no eres de este reino, ya eres del otro. ¿Por qué? Entonces Jonatán sigue con Saúl. Ve lo siguiente. El liderazgo en el reino no es un asunto de hombres, aunque a veces pensamos o suponemos o queremos validar algo, realmente es Dios quien designa quién es el que ha sido llamado a ocupar un lugar de honor en su reino. Te voy a decir este principio que no está aquí escrito, pero cuando hay un cambio, ¿verdad? En el liderazgo, cuando Dios hace algo en el liderazgo y pasa la estafeta de un líder a otro, esto es algo sobrenatural o es algo donde Dios interviene. ¿Sí? Los hombres, claro que los unge, los hombres, claro que oran, los hombres, claro que están allí como testigos, pero es Dios. Dios tiene mucho cuidado en el liderazgo, tiene mucho cuidado en las personas que están al frente, en los ancianos, en la gente que tiene un lugar de autoridad. Y cuando Dios da autoridad a una persona, a un hombre, Dios es el que interviene directamente. No es una cosa de los hombres, es una cosa de Dios. Última. Saúl habla de muerte. ¿Saúl habla de muerte? Pues sí. ¿Alguien sabe cuántas veces habló de matar a David y cuántos intentos hizo? Cuando tú lees su historia en Primera de Samuel, muchas veces escuchas la palabra muerte de la boca de Saúl. Muerte, muerte, muerte. Y no solamente se quedó en palabras, porque a veces mandaba a sus siervos, como aquí. Otras veces él mismo iba a la cacería de David. Pero este cuate, este rey es un rey que está hablando acerca de muerte. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas veces habló de matar a David y cuántos intentos hizo? Voy a dejar de compartir. Voy casi a la mitad, pero creo que ya se me está terminando el tiempo. Bueno, me voy a detener aquí por si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Déjenme revisar el chat porque ahí ya tengo algunos mensajes. 23 veces, ok, 23 veces, pues son muchas veces las que un rey habla de matar a David. Entonces Saúl no es un buen modelo, o es un modelo de lo que no se debe de hacer. Tú como líder o yo como líder o como persona, vamos a dejar, no como líder, no es bueno que de tu boca siempre esté saliendo la palabra muerte, 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 muerte. No negamos la realidad, pero decimos que lo que confesamos con nuestra boca, eso es, tarde o temprano. Ahora, la muerte no llegó para David, pero tarde o temprano esas palabras ligaron ¿a quién? A Saúl. Uno de los predicadores, ahora se me fue su nombre, pero creo que es de los Wesley, siempre decía que ante las diferencias, amor. Amor, ante las diferencias, amor. Y al menos él amaba a David. De manera que buscaba su bien y amar es buscar lo del otro, no lo mío, sino lo del otro. Amar también es confrontar, amar también es exhortar, amar también es decirte, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es correcto. No, pues no, que me amabas, no que estabas conmigo, justamente por eso. Te lo estoy diciendo en el amor del Señor. Ahora, existen personas como Saúl o esa parte que realmente es pecaminosa, donde tú piensas que el reino se trata de ti, donde tú crees que porque tú eres el reino se trata de ti, y no es verdad. De pronto, Saúl trató de que todo girara en torno de él, los sacrificios, las batallas, todo, y inclusive le dice a Jonatán,
Ten cuidado con el hijo de Isaí, porque si sigues con él, al que va a perjudicar a ti es a ti, porque va a tomar tu reino, va a tomar tu herencia, va a tomar lo que es tuyo. Ve la astucia de Saúl como para voltearle las cosas. No le está diciendo que el problema es con él, con Saúl, no le está diciendo mi reino es el que está en peligro, no, no, no. Le está diciendo, cuidado, Jonatán, el que está en peligro es tu reino, el que está en peligro eres tú, porque yo ya soy el rey, y después que yo me muera, ¿quién se va a quedar? Ni modo que se va a quedar David, te tienes que quedar tú, ¿no, Jonatán? Entonces, esa parte de lisonjear, de hablar cosas que no, de no entender lo que Dios quiere hacer, a la larga también es malo, no es bueno, es pecaminoso. Y hay un ejemplo en David, que también es muy importante, y aunque ahora es un personaje secundario, lo que David nos enseña a lo largo de sus historias o de sus 12 apóstatas es a confiar en el Señor. A veces los hombres, los amigos, la misma familia, como fue en el caso de David, a veces se pueden ir de nosotros. A veces nos pueden dejar, nos pueden traicionar, nos pueden abandonar, nos pueden dar la puñalada por la espalda. Pero en la medida que aprendemos a confiar del Señor, en la medida en que aprendemos a tomarnos de su mano, Él nos da fuerzas, Él nos da entendimiento, Él nos, como dice Romanos, ¿verdad? Las cosas todas nos ayudan a bien. Cuando entendemos que el Señor está con nosotros, que hemos sido llamados, que estamos caminando en propósito. Cuando no lo tenemos claro, hasta la mosca que pasa nos molesta. Hasta la mosca que está allí pensamos que es Satanás queriendo atacarnos, cuando no es así. Ahora, yo ya te hablé de manera breve acerca de estos 3 hombres y cierro con esta. Saúl representa el pasado. La mayoría de nosotros tenemos un pasado. Yo espero que ese pasado esté en la cruz de Cristo, no porque sea un pasado malo, sino porque fue algo que ya sucedió. Ya no podemos hacer nada. El pasado no le pertenece al diablo, a lo mejor en algún momento sí, pero vamos a dejarlo en la cruz. El pasado, sea bueno o sea malo, ahí está nuestro pasado. Ahora, David representa el futuro, representa la visión, representa lo que Dios ha prometido, lo que nos ha dicho, lo que quizás todavía no hemos alcanzado. Porque David, a pesar de que Samuel lo ungió como rey, pasaron años para que él pudiera efectivamente estar en el trono. Sin embargo, ya era el rey, ya tenía la promesa, y David entonces representa ese futuro que tenemos que construir. No pensemos que el futuro llega aquí cruzándonos de brazos. Lo que va a llegar el calendario sí va a ir avanzando, el reloj sí va a ir avanzando, pero el futuro que Dios ha prometido a nosotros se conquista, se toma, se tiene que traer al presente. Y termino, Jonatán es un punto de inflexión. Está como a la mitad de la balanza. En algún momento él va a tener que elegir o decidir si caminar con Saúl o caminar con David. Pero no todo el tiempo puedes permanecer neutro. Jonatán es un punto de inflexión. Tú sabes si caminas hacia lo que Dios ha dicho o prometido, o tú sabes si te anclas a tu pasado, a lo que ya hiciste, a lo que ya no puedes cambiar. Amén. Por aquí viene una mano a... Pórtense bien, mis hermanos. Por aquí viene una mano. Amén. Vamos a terminar. Nadie quiere preguntar, ¿verdad? Max estaba hablando, pero de pronto se le fue la red o no sé qué le pasó. Bueno, creo que Ruama, no sé si pueda dar los avisos, creo que también está por ahí en alguna reunión. Vamos a dar gracias y ya después yo le doy los avisos y ustedes me ayudan, porque sé algunos, pero hay algunos que quizás se me olviden. Señor, gracias en esta noche, en este tiempo, y te pedimos que estas... no solamente historias, porque realmente es tu palabra la que está escrita, es tu palabra, la que es vida, la que tiene poder. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que nos ilumine, nos guíe, nos enseñe y Señor, que también podamos
ser confrontados, ser enseñados, ser redarguidos. No queremos llenarnos de datos, de nombres, de información. No queremos meter solamente eso a nuestro ser, sino queremos realmente mirar lo que tú has hecho y lo que estás haciendo, Señor, y también lo que quieres hacer, lo que has dicho, lo que has prometido. Que si estamos en ese punto de inflexión, podamos dirigirnos hacia lo que tú has prometido y no quedemos anclados en el pasado, en el olvido, en lo que ya fue, en lo que ya no podemos cambiar. Te pedimos que como Jonatán podamos ser fieles y podamos ser personas que amen y que amen de verdad a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y aún, como dijo Jesús, a nuestros enemigos. Enséñanos ese nivel de amor, ese nivel donde podemos implantar el reino aquí en la tierra, Señor. Te amamos, te bendecimos y que en esta semana, Señor, tú nos estés recordando estos versículos, estas palabras y nos estés revelando aún estas conclusiones. Si hay algo que tengamos que cambiar, adelante, no podemos quedarnos pasivos o neutrales pensando que así vamos a salir bien librados. Te damos gracias en el nombre de Jesús.